Buenas noches a todos. De pronto, tener un tema para predicación, de pronto no es tan sencillo. Quisiéramos a veces tener la inspiración así como que en el instante y tener las prédicas de todo un año, ¿no? No siempre es así. Les quiero decir, para esta predicación del día de hoy, tiempo atrás le pedí al pastor Ricardo y le dije: Pastor Ricardo, antes de concluir el año, dame oportunidad de predicar este mensaje. Tiempo atrás estaba ya en mi corazón, tiempo atrás estaba ya en mi mente, y incluso el día de hoy en la mañana, cuando afinaba los detalles, pues tenía algunas inquietudes. Pero sé que hoy Dios va a hablar a nuestras vidas, así es que ponga atención en lo que Dios va a hablar a su vida. Creo que hoy vamos a aprender algo, y si yo hubiera sabido esto hace años atrás, quizá mi caminar como cristiano sería, o hubiese sido más bien, un tanto más fácil de entender. Mi intención en esta hora es que usted pueda entender lo que Dios hace en nuestras vidas. Y usted tiene ahí sus hojitas para que usted tenga sus apuntes, y vamos a empezar. ¿Le parece? Generalmente yo no oro cuando comienzo el mensaje, pero ¿y por qué no oro? Porque yo ya oré, y de pronto es pues todos debemos estar en la misma sintonía. Pero ¿qué le parece si cerramos nuestros ojos y le pedimos al Señor en este momento que haga? Padre, gracias te damos porque hoy nos das la oportunidad, la bendición de poder estar en esta tu casa, casa de oración, que nos ha recibido, nos ha acogido durante este 2018. Y Señor, sin lugar a dudas queremos ver lo que viene de ti en este próximo año. Pero Señor, hoy queremos aprender algo y lo queremos hacer a la luz de tu palabra. Habla nuestras vidas, lo que tengas que tratar en vida personal, Señor, te pedimos que lo hagas, y una vez más gracias por esta oportunidad. Amén. Amén. Hoy he titulado esta predicación y enseñanza, de pronto vienen esas dos partes que hay en mi vida, tanto la parte pastoral como la parte de maestro, y le he puesto por título a esta prédica: desvíos inesperados. Y los desvíos inesperados son todas aquellas situaciones, cosas que no teníamos en la agenda y que se presentan, y muchas de esas cosas pues no nos gustan. El manejarlas nos lleva y nos es difícil, y de ahí la prédica del día de hoy. Yo no sé, ahorita que estamos precisamente en este tiempo de regalos, no sé usted qué regalos ha recibido en este 2018. ¿Ha recibido algún regalo? Y de pronto, como dice, no me acuerdo, se pone a pensar si ya pasó su cumpleaños, ¿qué le regalaron? O tal vez está pensando en el regalo de Navidad. Mire, yo le voy a compartir de una manera muy básica para poderle llevar hacia algo. Este año yo sí he recibido regalos, pero hay dos en específico que estoy agradecido porque sé que Dios me los ha dado. Y el primero es el regalo de la vida. Este año lo comencé con un diagnóstico clínico nada favorable, y hoy, de ahí la petición al pastor Ricardo de decirle: dame oportunidad, porque hoy, después de este año, por todo lo que ha transcurrido este año, estoy aquí, estoy sano, gracias a Dios. Lo he platicado y lo he dicho para quienes no lo escucharon. Al principio del año me diagnosticaron cáncer de vejiga, y gracias a Dios durante estos dos últimos escaneos he salido limpio. Ese es el primer regalo, tal vez el más importante y que no tiene precio. El otro, y que al final también haré un comentario y un anuncio al final, me recuerdan por si lo olvido,
Dios me permitió iniciar un negocio y doy gracias a Dios también por ese negocio, porque estas fechas hace un año, si usted me hubiera visto, tenía un mar de complicaciones, y doy gracias a Dios por esas dos cosas. Sé que Dios me ha bendecido con otras tantas, simplemente las mencionaré, estas dos. Sé que estamos en el tiempo de los memes y a mí me encantan los memes. Le dije que usted tal vez está esperando un regalo para Navidad. Y bueno, yo sé que algunos de ustedes están pidiendo un iPad y bueno, yo no sé si usted entiende lo que puede ser eso. Un sartén posiblemente. A veces la envoltura nos engaña y de pronto lo que encontramos adentro no es nada parecido a lo que nosotros tenemos como una expectativa. De ahí lo que hoy quiero tratar con ustedes. Porque este 2018 muchos regalos venían en una envoltura diferente a la que nosotros esperábamos, y cuando los abrimos encontramos algo también totalmente diferente. ¿Qué significa un desvío inesperado? Un desvío inesperado nos toma por sorpresa, un regalo sorpresa que no era lo que nosotros pensábamos, nos deja así con la cara de asombro, de no poder entender lo que está pasando. Y precisamente viene ese, nosotros empezamos con un plan, habíamos contemplado algo y de pronto algo pasó. Las cosas no están como nosotros las visualizamos, no están como nosotros las llevamos a una idea. ¿Qué hacer cuando nosotros recibimos un desvío inesperado en nuestra vida? De pronto nos preguntamos si es Dios o es el diablo, y estamos en esa lucha tratando de saber qué es lo que nos está pasando, si es una prueba que Dios ha permitido que venga a nuestra vida, o si es obra del diablo tratando de arruinarnos la vida. Y estamos en esa lucha, pero ¿saben? No todo tiene que ver con Dios y con el diablo. Muchas ocasiones nosotros somos los responsables de la situación en la que nos encontramos. Particularmente soy defensor de esta parte en donde cada uno de nosotros debemos de reconocer que donde estamos a veces no es Dios, a veces no es el diablo, a veces son nuestras decisiones que nos han puesto en el lugar donde hoy estamos. Y hoy quiero hablar mucho en este sentido de esas decisiones que llegamos a tomar con buena intención, con un propósito y un fin correcto. No estoy hablando de esas decisiones y de esas acciones que a veces se toman aún sabiendo que no es correcto y que nosotros lo hacemos de todas maneras. Hoy no va en ese sentido lo que quiero decirles. Si usted ha equivocado el camino y hoy está pagando una consecuencia por un error en el que tuvo la premeditación, la alevosía y la ventaja, también hay perdón de parte de Dios. Pero hoy quiero hablar específicamente al corazón de esas personas que durante este 2018 han confiado en Dios y han hecho cosas tratando de agradar a Dios, pero se presentan desvíos inesperados. Así es la vida. Sería ilógico pensar que todo nos va a salir correcto. ¿Qué hacer ante un desvío inesperado? Porque hoy es lo que quiero compartir con ustedes. Y encontramos un pasaje que desde siempre me ha inquietado, un pasaje que no he encontrado una respuesta total, pero que hoy vamos a ponerlo en análisis, y que si está plasmado aquí en las Escrituras es con el propósito
de que usted y yo aprendamos algo. Y tenía que ser David. Siempre lo digo cuando hablo de David, mi segundo nombre es David. Y le pido me acompañe, segundo libro de Samuel, capítulo 6. Yo voy a leer en traducción lenguaje actual, pero quiero que usted analice, en principio de cuentas, el título de este pasaje. Reina de Valera lo traduce al principio. ¿Ya lo encontró? ¿Puede decirme el título? David intenta llevar el arca a Jerusalén. Ok, quiero que usted ponga mucha atención en esta pequeña palabra. David intenta. Porque esa es la primera parte de lo que hoy le quiero enseñar. Porque este año 2018 muchas cosas hemos intentado. Y David aquí no tenía ni un propósito ni un fin equivocado. David quería regresar el arca del pacto. Lo traduce el lenguaje actual como el cofre del pacto. ¿Qué sucedía con esta arca? Le explico un poquito para que usted entienda el contexto. Dice la escritura, David volvió a reunir a sus mejores hombres, que eran como 30,000. Salió con ellos de Balá, de Judá, para llevarse a Jerusalén el cofre del pacto. Ante ese cofre se ora al Dios Todopoderoso que reina entre los querubines. Estoy leyendo traducción en lenguaje actual. El arca del pacto, ¿qué cosa era? Era la forma en la que Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento. El arca del pacto contenía las tablas de los 10 mandamientos. Era algo sagrado. No se podía acercar, no se podía transportar, no se podía hacer tocar. Había todo un protocolo para acercarse al arca del pacto. El arca del pacto había sido capturada por los filisteos y en tierra filistea había causado tumores, muerte, y no era bien vista por esa circunstancia. Los filisteos deciden deshacerse del arca del pacto, y es en este momento donde David dice, regresemos el arca del pacto a su lugar, el lugar donde debe estar, que es Jerusalén. De ahí que David se propone a realizar esta empresa. Y como le dije, había ciertas características. Aquí vamos a analizar. Verso 3 y 4 dice, el cofre del pacto estaba en la casa de un hombre llamado Abinadab. Esta casa estaba en la punta de la colina. Cuando sacaron de ahí el cofre, lo pusieron sobre una carreta nueva, que iban guiando Uzá y Ainó, hijos de Abinadab. Ainó iba delante del cofre. Ahora, yo le dije, había ciertas características. Aquí el punto es que dice la escritura que lo pusieron sobre una carreta nueva. ¿Qué era lo que Dios había dicho? ¿Cuál era la manera correcta de transportar el cofre del pacto, el arca del pacto, vuelvo a decir? Solamente para que lo tenga usted, se lo leo. Números capítulo 4, verso 5. Dice, cuando el pueblo levante el campamento para irse a otro lugar, recuerde que ellos iban viajando por diferentes lugares cuando estaban en la búsqueda de la tierra prometida. Aarón era el sacerdote principal. Dice, Aarón y sus hijos vendrán y quitarán el velo del lugar santísimo y con él cubrirán el cofre del pacto. Encima le pondrán unas pieles finas, extenderán sobre ellas una tela azul. Y he puesto ese énfasis. Y luego le pondrán las barras de madera que se usan para transportar el cofre.
Eso era lo que Dios había dicho. En otras palabras, ¿cómo tenía que ser transportado? A pie. Y los levitas tenían que llevarla cargando. David tuvo una idea de llevar el arca del pacto a Jerusalén. Pero no toda idea es una buena idea. David, posiblemente la escritura no nos dice qué pasó en ese momento específico, por qué pusieron el arca en una carreta. Dice que era una carreta y era nueva. Pero esa era la forma en la que la trasladaron los filisteos. Cuando la regresan, si usted lee, no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, ahí viene en su hoja la cita escritural. Simplemente pusieron el arca sobre una carreta, pusieron los bueyes y los dejaron que se fueran. No se volvieron a meter con ese asunto del arca porque había causado muerte. Cuando David decide transportarla, siguió el mismo patrón y puso el arca sobre una carreta. Yo quiero que empecemos a hacer un análisis porque hay circunstancias en nuestra vida en la cual o en las cuales nosotros queremos agradar a Dios, tenemos un propósito, un objetivo claro, definido, correcto, pero hay circunstancias que a veces o se nos escapan de la mente o delegamos en otra persona o simplemente el momento nos ha puesto en esa situación. Quiero volver a aclarar, esto es para las personas que desde un principio tuvieron una buena intención. No quiero que lo que hoy esté mencionando o enseñando se ocupe después como pretexto. Pues te acuerdas lo que enseñó el pastor Marcelo, pues yo me equivoqué y pues bueno, no. O sea, nosotros bien sabemos lo que hacemos. Aquí David intentó hacer algo, ese detalle pasó por alto el momento, repito, no sé qué pasaba con David. Él organiza todo lo que tenía que ver con regresar el arca del pacto. Y lo vemos en el verso 5, dice: David y todos los israelitas iban danzando y cantando muy alegres delante de Dios al son de la música de las arpas, panderos, platillos, castañuelas y otros instrumentos de madera y cuerdas. Verso 6, cuando llegaron a un lugar donde se limpiaba el trigo, se tropezaron los bueyes que jalaban la carreta. Uzá sostuvo con su mano el cofre para que no se cayera, pero Dios se enojó mucho contra Uzá por haber tocado el cofre y ahí mismo le quitó la vida. Yo quiero que piense usted por un momento esa escena. De pronto todos en celebración, el mismo rey David participando, todo era una fiesta, todo era una celebración, y un solo instante, un tropiezo, cambió la historia. Piense en que cada uno de nosotros puede ser que hemos experimentado o que hemos vivido un tropiezo como ese. Todo estaba bien hasta ese momento. Yo le vuelvo a repetir que este pasaje siempre me ha inquietado. Creo que no fue nada fácil el poder explicarle a la familia de este hombre lo que había sucedido, puesto que él tenía un propósito y una intención correcta: evitar que el arca del pacto cayera al piso. Hay muchas observaciones, hay muchas aproximaciones teológicas acerca de esto. Simplemente lo dejo yo como un momento en el que él intervino y no lo hizo de la manera correcta, y hay una consecuencia de muerte. Verso 8, David se enojó mucho porque Dios le había quitado la vida a Uzá, partiéndolo en dos. Por eso llamó a ese lugar Pérez Uzá. Ahora, yo quiero que analicemos un poquito. Verso
7. Pero Dios se enojó mucho contra Uzá por haber tocado el cofre y ahí mismo le quitó la vida. Primero se enoja Dios. Y en el verso 8 se enoja David. Una acción lleva a una reacción. La parte divina no la podemos entender en muchas ocasiones, pero la parte humana es donde nosotros sí podemos modificar nuestros pensamientos. Y es donde hoy quiero hablar con ustedes sobre ese aspecto, porque David, aquí dice el verso 8, que se enojó mucho por esa situación en donde había perdido la vida un hombre por hacer algo correcto. Y David nombra incluso ese lugar y le pone un significado, y esto quiere decir el quebrantamiento, aniquilamiento, la brecha, refiriéndose a Uzá. Encontramos una primera reacción de David, que él se enoja. Acto seguido, verso 10 dice, y David no se atrevió a llevar el cofre de Dios a Jerusalén, así que lo dejó en casa de Obed-Edom, que vivía en Gat. El cofre de Dios se quedó allí 3 meses, y durante ese tiempo Dios bendijo a Obed-Edom y a todos sus familiares. Me llama la atención porque antes de esto, dice el verso 9, lo brinqué muy a propósito, porque dice la escritura en el verso 9, después de que David se enoja, sintió miedo y dijo, ya no me atrevo a cuidar el cofre de Dios. ¿Por qué le leí como antecedente esto? David no se atrevió a llevar el cofre de Dios a Jerusalén, sino que lo dejó en la casa de Obed-Edom, que vivía en Gad, y el cofre de Dios se quedó ahí 3 meses. Y durante ese periodo, durante ese tiempo, Dios bendijo a Obed-Edom y a todos sus familiares. 2 reacciones tuvo David. La primera, David se enojó. Junto con el enojo, sintió miedo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos esas 2 emociones dentro de nuestra vida? Por algo que ha sucedido, por un desvío inesperado. ¿Qué hacer? Porque aquí está hablando de una condición muy humana de David. Punto número 1, David se equivocó. No era la forma de transportar el arca. Acto seguido viene una consecuencia, Dios se enoja, David se enoja y después siente miedo. Pero es interesante ver que Dios seguía haciendo algo. ¿Y qué hacer ante un desvío inesperado? ¿Qué hacer ante los desvíos inesperados? Y hoy quiero presentarle 4 puntos. Con esto que estamos en lo de la cuarta transformación, pues bueno, también son 4 puntos los que quiero tratar con usted. Punto número 1, usted debe de pausar, hacer alto. ¿Por qué necesitamos hacer alto cuando hay un desvío inesperado en nuestra vida? Para que nuestra mente tenga la oportunidad de entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué es esto? Porque se necesita asimilar lo que está pasando hasta que el enojo y el temor se disipen, hasta que retorne la confianza en que Dios bendecirá a pesar del giro inesperado y que el tema se va a resolver. Créame que el tiempo no lo necesita Dios. El tiempo lo necesitamos nosotros.
David se detuvo aproximadamente 3 meses en su decisión de volver o de intentar llevar otra vez el arca. Yo quiero que piense un momento, un poquito, en el conflicto, tal vez pudiera decir existencial, que tenía David en ese momento. David estaba en esa lucha diciendo, ¿qué hice mal cuando me acerqué a la presencia de Dios? ¿Por qué en ese intento yo resulto con una persona muerta? Y a Obed-Edom le cae pura bendición. Es un aspecto difícil, ¿no? Es esa lucha que nosotros podemos llegar a tener cuando vemos cosas que no podemos entender y donde vemos la bendición de Dios cayendo alrededor de otras personas, menos en nuestra vida. ¿Qué hacer ante un desvío inesperado? Detenerte. El tiempo no está en nuestra contra. El tiempo está a nuestro favor. De pronto somos muy apresurados a decir, ya, resuélvelo. David esperó 3 meses. Cada uno de nosotros ante un desvío inesperado de la vida tenemos que detenernos y esperar el tiempo que sea necesario. Depende el desvío que tengas en tu vida, el tiempo que necesites tomar. Hay cosas que se resuelven rápido, hay cosas que llevan su tiempo. ¿Por qué es necesario esto? Porque va junto con pegado lo que viene a continuación. Yo no sé si usted en su Biblia, aquí en traducción lenguaje actual, cuando llegamos al verso 12 tiene otro título. No sé si en su Biblia Reina y Valera también lo tenga. ¿Qué dice? David trae, aquí lo dice, David lleva el cofre de Dios a Jerusalén. ¿Se acuerda del título anterior? Se queda en un intento, ¿no? Y ahora se convierte en una realidad. Sé que aquí hay personas que este 2018 han intentado cosas. Y vuelvo a repetir, en esa intención de agradar a Dios. Un día les dijeron, ven, recibe a Jesucristo en tu vida. Jesús va a guiarte a tomar las decisiones más importantes. Jesús te va a mostrar el camino, porque así lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y depositamos esa confianza. Y en función de eso tomamos decisiones. Pero es una condición humana equivocarse. Este tema es delicado, porque pudiera uno decir, ¿por qué? Pero si yo estoy confiando en Dios. Lo mismo le pasó a David. Él estaba buscando hacer algo correcto. Y la calamidad llega. ¿Qué pasa? Vamos a seguir leyendo. Verso 12 dice, en ese tiempo no había Facebook, pero siempre las noticias corren. Alguien fue a decirle a David, verso 12, como Obed-Edom tiene en su casa el cofre del pacto, Dios lo ha bendecido mucho, lo mismo que a sus familiares, y le ha dado más de lo que tenía. Imagínense ese conflicto para David. Porque si algo tenía David, y la escritura lo declara así, un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y eso venía a su pensamiento y decía, ¿qué salió mal? Le decía yo que junto con pegado, ¿qué hacer ante un desvío inesperado? Número 2, darse tiempo. Parece muy semejante al anterior,
Pero en el primer punto es detenerte. En este es darte tiempo. Ya lo dije, ¿qué tanto tiempo? El tiempo que sea necesario. ¿Para qué es darse ese tiempo? Para encontrar señales y confirmación de Dios en el camino antes de tomar nuevas decisiones. Decimos aquí, tenemos un dicho, después de la tormenta viene la calma. Y necesitamos esa calma para poder seguir adelante. Usted no puede tomar decisiones importantes de vida mientras no hay calma en su persona. Si tuvo un desvío inesperado este 2018 y dice, no, ya ahorita lo arreglo y listo, antes del 31 esto queda, sorpresa. Habrá cosas que tiene que usted trabajar por mucho tiempo todavía. No se puede quedar estancado, eso es cierto, porque David aquí llevó el arca, sí lo hizo, pero vivió un proceso. Encuentra esa señal de Dios. Usted ya no se usan y ya no se estilan, y a lo mejor la gente joven ni siquiera las ha visto, pero recuerda las brújulas que funcionaban con magnetismo, con un imán, ¿no? Y apuntaban hacia el norte, ¿no? Esa es la característica. Pero cuando están magnetizadas, no funcionan correctamente. Entonces a veces hay ese magnetismo espiritual. Hasta que desaparezca ese magnetismo espiritual, usted tiene que esperar para tener rumbo y dirección. Sigue la historia dice, entonces David fue a la casa de Obed-Edom para llevarse el cofre a Jerusalén. Claro, David dijo, a ver, recapitulemos y volvamos a poner esto en contexto correcto. Yo quiero la presencia de Dios y el arca tiene que estar en su lugar. Y decide seguir con esa empresa. Dice aquí la escritura, hizo gran fiesta. Verso 13, cada vez que los que llevaban el cofre daban 6 pasos, ahora sí David hizo algo correcto, ya vio cómo tenía que hacerse, estudió, analizó y lo hicieron correctamente con los levitas. Pero fíjese, aquí viene otro punto importante. Cada vez que los que llevaban el cofre daban 6 pasos, David ofrecía a Dios un toro y un ternero. ¿Qué hacer ante los desvíos inesperados? Número 3, sacrificio de alabanza y de renovar pactos. David dijo, algo salió mal la ocasión pasada, me voy a asegurar que esta vez no termine de la misma manera. Y David se puso a pensar, y cuando dice la escritura que daban los pasos, cuando iban a dar el séptimo, dijo, paren. Hagamos algo diferente. Y es ahí cuando David ofrece ese sacrificio. Porque David dijo, voy a involucrar a Dios de una manera en la que el resultado sea diferente al de la vez pasada. Cuando usted está en esa búsqueda de que algo sea y llegue a buen término, este punto es importante. Presente a Dios una ofrenda. Reconozca a Dios como lo que es Dios. David aquí dice la escritura que buscó lo mejor y eso fue lo que ofreció. Hoy yo no le vengo a decir, y no va en ese sentido la prédica de sacarle dinero, no. Pero sí le estoy diciendo, cuando se trata de reconocer a Dios, también renueve un pacto con Él diciendo, Señor, lo anterior no salió bien porque a lo mejor no te reconocí como lo que eres, como Dios. Y haga ese sacrificio de alabanza, renueve ese pacto con Dios. Al 6º paso, David dijo, aquí algo falta. Hizo ofrenda para sellar que ese segundo intento no terminaría como el primero, sino que sería cerrado en una gran celebración.
Y al menos yo no sé qué usted se haya propuesto para este 2019. Pero yo me he propuesto que mi vida no va a terminar en tragedia. Yo no sé qué se ha propuesto usted. Pero David aquí dijo, no me voy a quedar con la amargura, con el mal sabor de boca que me causó este momento. Yo sigo adelante, pero haré algo diferente. Haga algo diferente en su relación con Dios. No siga haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Verso 14. Para agradarle a Dios, David danzaba con mucha alegría. Llevaba puesta solo una túnica sacerdotal de lino. Verso 15. Y así, entre gritos de alegría y toques de trompeta, David y todos los israelitas llevaron el cofre de Dios a Jerusalén. Finalmente no terminó como el momento anterior. David pudo llegar y conseguir lo que él se había propuesto. Y yo quiero que piense un momento en lo que estaba pasando ahí. ¿Se puede imaginar a David celebrando con toda su gente? Quiero que piense un momento en ese momento histórico. No era cualquier cosa, la presencia de Dios estaba en la ciudad. Y David se regocijó y dice que cantaba aquí con mucha alegría. Y quiero hacerle notar, porque ahorita lo vamos a analizar, dice, llevaba puesta solo una túnica sacerdotal de lino. Es lo único que trae encima. Ay, pero siempre hay un pero, ¿va? No quisiéramos ese pero, porque aquí la historia pudo haber acabado de una manera espectacular. Creo que así empezamos este año 2018, con muchas expectativas. Cosas nos han pasado, hemos retomado el camino, pero siempre hay un pero. Verso 16. Mical, hija de Saúl. ¿Se acuerda quién es Mical? Era esposa de David, claro. Hija de Saúl. Pero era la misma por la que David se aventó, perdón por la expresión, el tiro con el gigante. Yo quiero que usted retome esa idea, porque pelear contra un gigante que te podía matar no era nada fácil, no era nada sencillo. David vio a Mical y dijo, pues arriesgarse sí vale la pena. Sí, siendo realistas, de pronto así como que nos vemos muy espirituales. No, David sí la vio y dijo, pues sí vale la pena, sí me la juego. Es esa misma Mical. Dice el verso 16, Mical, hija de Saúl, estaba en la ventana del palacio cuando el cofre de Dios iba entrando a la ciudad. Y se disgustó mucho al ver cómo el rey David saltaba y danzaba para agradar a Dios. Mire, esto nos lleva a otro punto, pero no toda la gente va a entender el trato de Dios que está teniendo contigo en este momento. Es algo personal. Mi comentario no es en un sentido misógino, no es en un sentido machista, no es por ahí. Pero quien debiese haber apoyado a David, lo está criticando. Y esto pasa siempre, no nada más es de que, pues la mujer, no. Va en sentido contrario también. Muchas mujeres hacen algo correcto, buscan a Dios, y el marido es la piedra de tropiezo. Miren lo que pasó aquí. Verso 17. El cofre de Dios fue llevado a una carpa que David había preparado
Y ahí David le presentó a Dios muchas ofrendas de animales y de vegetales. Verso 18, luego bendijo al pueblo en nombre de Dios, y a cada uno de los presentes les dio un pan de harina, o uno de dátiles y otro de pasas. En otra traducción, no sé cómo lo dice en la de usted, dice que les dio un pan y un trozo de carne, ¿no? Yo creo que, no sé, Reina y Valera estaba pensando en una hamburguesa, ¿no? Alguien ya la revisó después y dijo, no, vamos a ser más vegetarianos, ¿no? Vamos a ser más conservadores en nuestra alimentación. Dice, después de esto, todos se fueron a su casa. Vuelvo a recapitular. Piense en ese momento de celebración, un momento súper especial. Había comida, había fiesta. David imparte bendición sobre el pueblo porque estaba la presencia de Dios. Los despide a su casa. Y David hace algo. Verso 20, también David se fue a su casa y al llegar empezó a bendecir a su familia. Pero Mical, otra vez. Pero Mical le dijo, hoy has hecho el ridículo, no te has portado a la altura de un rey. Con los saltos que dabas, hasta la última de tus sirvientas, lo dice así la traducción que estoy leyendo, te vio el trasero. Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. Quien debió celebrar junto con David, perdió el enfoque. Quiero que pensemos en eso un poco. David seguramente dijo, ya conseguí lo que quería, traje la presencia de Dios de vuelta a su lugar, ya no terminó en una muerte, llegó a buen término esta empresa, he bendecido al pueblo, hemos disfrutado, pero ahora lo que más me interesa, bendecir mi propia casa. Y sorpresa, se topa con algo que él no pensaba encontrar. Miren, esta parte es importante. Cuando uno se involucra con Dios, no toda la gente lo va a entender. Y la gente, va a estar en otro rollo. Digo, aquí Mical, ¿qué tenía que andar debiendo sus intimidades al rey David? Ella las veía porque era su mujer. Pero perdió el enfoque, se perdió de todo lo que Dios estaba haciendo, se perdió del cachito de cielo que estaba en ese momento manifestándose. Porque creo que eso era lo más parecido a lo que ha habido en una celebración en el cielo. Y hace 8 días que cantó el coro de Casa de Oración, yo me sentí feliz de verlos aquí en esta tierra, porque en otras circunstancias yo ya estaría allá arriba. Y me dio gusto verlos y dije, bueno, todavía no es mi tiempo. Pero regreso con Mical. Se perdió de todo eso por una crítica. Perdió absolutamente todo. Verso 21. David le contestó, sí lancé, lo hice para agradar a Dios. Y David pone el contexto y pone las cosas en orden, ¿no? Y recuerda que fue Dios quien rechazó a tu padre y a tu familia, por si se te había olvidado. Micaela, ¿no? O mi hija, o no sé, de ahí a lo mejor viene, ¿no? Bueno, no sé. Dice, además fue Dios mismo quien me eligió como rey de su pueblo. Y si a ti te parece que me rebajo, pues seguirá rebajándome. Pero aún así, estas sirvientas que dices, comprenderán por qué lo hago y me honrarán. Y hay una consecuencia. Verso 23. Y Dios castigó a Mical, por eso ella nunca tuvo hijos.
¿Qué hacer ante los desvíos inesperados? Número 4, le dije que iba a tocar 4 puntos. No juzgar y criticar. Hay una situación aquí, fue algo biológico. Mical no pudo engendrar hijos. Pero yo sé que aquí hay personas que no están por la parte biológica, o mi intención no es en la parte biológica, sino más bien en esos emprendimientos, en esos sueños, en esos anhelos que hay en sus vidas. Porque todos tenemos un propósito y por eso seguimos aquí. Cuando el propósito de Dios se termina, usted abre sus ojos en la eternidad. Si usted se dedica a juzgar y a criticar lo que está pasando en el vecino, puede ser que la esterilidad venga a su vida. Y lo que usted esté pensando hacer, jamás venga a ser una realidad. No se engendre ese sueño y no venga a dar a luz. Tenga cuidado. Dice esta última parte: si no entiendes lo que está pasando a tu alrededor, lo más oportuno es guardar silencio. Decimos aquí los mexicanos, calladitos nos vemos más bonitos. En resumen, ¿qué hacer ante los desvíos inesperados? Número 1, pausar, hacer un alto, detenernos. Número 2, darnos tiempo hasta que otra vez haya señal para tomar rumbo y dirección. Número 3, hacer un sacrificio de alabanza, ofrendar a Dios con lo mejor que nosotros podemos dar, que incluye también nuestro tiempo y sí también nuestros recursos, y tiempo también de renovar pactos y decirle: Señor, de aquí en adelante quiero que esto termine y llegue a buen término. Y número 4, no juzgar y criticar. Quisiera yo terminar esta hora con esta enseñanza y hacer una oración. En primer lugar, por aquella persona que tal vez ha tenido desvíos inesperados o muchos desvíos inesperados, pero es porque no tiene a Jesús en su vida. Que hoy pueda decidir y llegar a decirle: Jesús, como lo dice la Escritura, quiero que tú seas la luz que guíe el camino que yo deba de seguir. Quisiera hacer una primera oración por alguien que quiera tomar esta decisión de seguir a Jesús. Y posteriormente también me gustaría hacer una oración por las personas que en algún momento les ha pasado esto que estoy mencionando. Les invito a que se pongan de pie. Ya podemos quitar la presentación. Ya la podemos quitar. Quisiera hacer una oración en especial, como decía yo, para aquella persona que incluso ha venido a casa de oración, ha estado aquí durante el 2018 o lleva tiempo conociendo de Dios, pero no ha hecho a Jesús el Señor de su vida. Si esa es su situación y ha tenido desvíos inesperados, permítame hacer esta oración. Quien quiera repetirla la puede hacer. Es con esa intención y con ese propósito. Cierra sus ojos. Quien quiera repetirla lo puede hacer. Jesús,
En esta hora vengo delante de ti y te agradezco porque hoy entiendo que tú tienes un plan para mí. Y por estos desvíos inesperados que he tenido, hoy te los entrego, porque no puedo vivir más con ellos. Tu palabra dice: vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Y hoy, Jesús, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador y como aquel que guía mis pasos. Gracias. Amén. Yo quisiera también hacer una segunda oración. Una oración especialmente por esas personas que han depositado su confianza en el Señor y que han hecho las cosas correctamente, que han dicho y han conocido a Dios de una manera diferente, ya no de lejos, sino en una relación cercana, pero que tal vez este 2018 se les han presentado desvíos inesperados y que hoy están llegando a este diciembre 15 diciendo: la vida no ha sido justa conmigo, Dios no ha sido justo conmigo. Tal vez te encuentras como David, con enojo y tal vez con miedo, diciendo: ¿qué vendrá este próximo 2019? Si así me fue en este año, ¿cómo será el 2019? Pero yo quisiera invitar a esas personas a que puedan despojarse de eso y tomar las riendas de su vida y tomar una acción profética, sí, pero de decisión. Y pasar aquí al frente. Cuando yo les invito a pasar aquí al frente es porque desde ahí comienza el trabajo, no de Dios, sino el de nosotros. Cuando empezamos a decir: Señor, yo creo lo que tu palabra me acaba de mostrar. Y no me voy a quedar estático, no me voy a quedar donde estoy. Porque también es cierto, tal vez ha llegado ese tiempo en el que tú tengas que moverte. Porque ya esperaste. Y tal vez hoy quiere Dios confirmarte lo que ha puesto en tu corazón. Yo quiero invitar en esta hora a quien tiene esa parte de decir: yo me he equivocado, errores he vivido, situaciones han pasado en mi vida y he tenido un desvío inesperado. Quisiera invitarle a esa persona que pase aquí al frente porque quiero hacer una oración especial. Ninguno de los que estamos aquí lo vamos a juzgar, ninguno lo vamos a criticar.